Me olvidé de empezar a grabar. Ahí está. Bueno, entonces, además del estilo de la prosa latina, fue un filósofo, entró dentro del canon de lo que es los filósofos estoicos, de mayor renombre. Fue educador de Nerón, ¿sí? Fue un teórico del imperio, así como Cicerón había sido teórico de la República, él va a ser un teórico de lo que va a ser los gobiernos imperiales, y es el primer hispano de fama universal. Sí. Así que, bueno, teniendo en cuenta todo esto, vamos a entrar ahora sí más en los contextos. Nosotros podemos distinguir diferentes contextos. Vamos a desarrollar principalmente el contexto histórico, el filosófico y el familiar, ¿sí? Dentro del contexto histórico, Séneca vivió el gobierno de los 5 primeros emperadores, ¿sí? De Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Y participó del gobierno, o participó en el Senado, ¿sí? Con Calígula, con Claudio un poquito, porque lo exilió, ahora vamos a ver, y con Nerón principalmente, ¿sí? Él va a vivir lo que es el debilitamiento del Senado, ¿sí? Cuando comienza el Imperio Romano, una de las características que va a tener el imperio es debilitar la fuerza del Senado. Entonces, hay un traslado del poder del Senado al círculo más íntimo del emperador, y él se va a trasladar, digamos, del Senado al poder más íntimo del emperador, ¿sí? Al círculo más íntimo. Bien. Él va a explicar esa degradación y también va a sostener que el gobierno del imperio, en donde hay un emperador o un monarca, es el gobierno que va más acorde con la razón, cosa que Cicerón decía que era la república. Bien, bueno, dentro del contexto filosófico, después vamos a entrar en la biografía, ¿sí? Pero ahora estoy armando un poco las grandes líneas. Dentro del contexto filosófico, él, si bien se va a caracterizar por participar del estoicismo, o nosotros lo vamos a tener dentro del estoicismo, él va a estudiar también otras ramas de la filosofía. Él va a conocer bastante lo que es el epicureísmo y también va a conocer el neoplatonismo. Lo va a conocer en Egipto, ¿sí? Va a ir unos años de adolescente acompañando a sus tíos a Egipto, y allí va a conocer a varios filósofos que le van a enseñar esta corriente en donde va a tener contradicciones con el estoicismo, y esas contradicciones se van a ver al final de la vida en las cartas a Lucilio, ¿sí? Van a aparecer en ese momento. Principalmente en relación a la inmortalidad o no del alma, que los estoicos, como veíamos la clase pasada, son inmanentistas, no creen en lo que es la inmortalidad del alma, y Séneca se va a despegar de eso y va a plantear recién al final de su vida que sí puede haber una inmortalidad del alma humana. Bien. Dentro de lo que sería el contexto familiar, él va a formar parte de lo que es el clan de los Aneo, ¿sí? Que está formado por él y su padre y sus 2 hermanos, en los que todos se van a destacar. Él proviene de Córdoba, ¿sí? de España, y se va a caracterizar principalmente por tener un poder económico en ascenso. Ellos tenían olivares, ¿sí? Y
el aceite de oliva se utilizaba para prender las antorchas, para prender, ¿no? O sea, las luces. Es como si hoy dijéramos que era dueño de UTE, básicamente. Entonces, bueno, claro, sí, o sea, estaban a cargo de la energía eléctrica, digamos, la energía aceite, y bueno, eso hacía que en las diferentes partes del imperio la familia de él se destacara a nivel monetario, y empieza la carrera política en uno de los hermanos, ya les digo cuál, porque uno se llama Mela, que va a ser el padre de Lucano, que es un poeta también hispano muy conocido, y Mela se va a casar con una mujer más rica que él, entonces bueno, van a tener una fortuna realmente importante. Y Novato, que es su otro hermano, va a ser el primer senador de la familia, y va a tener un episodio que va a estar relacionado con Pablo de Tarso, ¿sí? Va a ser él el que va a tener el primer diálogo con Pablo de Tarso, y después lo va a mandar a Roma cuando era procónsul en Acaya. Entonces, él es el más chico, va a viajar con los tíos y después va a volver a Roma a educarse para entrar en el Senado, ¿sí? Esto va a entrar un poco en conflicto con la idea del estoicismo, de que los lazos familiares, ¿sí? No son, o sea, no deberían ser lazos, ¿sí? En el estoicismo hay como una desvinculación o un desapego por todo lo que nos rodea, incluyendo las relaciones familiares y las relaciones de amistad. Este es uno de los puntos en el que Séneca va a diferir en hechos, ¿sí? Porque en los primeros escritos que va a ser totalmente teórico del estoicismo como joven, pero en hechos él va a tener mucho vínculo con la familia, y va a ser una persona que se relacione mucho va a tener muchos amigos, ¿sí? Va a ser muy importante en la vida afectiva de Séneca la familia y las amistades. Bien, hay tres elementos que va a tener que saltar la familia de Séneca para entrar a lo que sería la élite romana. Uno se llama Novus, que no tiene ningún antepasado, ¿no? Que haya estado en altas magistraturas. Otro es Eques, que no pertenecían a la clase social ya establecida, sino que pertenecían a la clase social en ascenso. Y el provincialismo, es decir, no eran de la capital. ¿Sí? Entonces, bueno, tenían que hacer un esfuerzo extra, ¿no? Todos estos elementos lo que hacen es que tanto Séneca como sus hermanos tengan un ahínco o una fuerza más allá de lo que general tendría cualquiera que quisiera aspirar al Senado, ¿sí? El padre de Séneca era un buen lector de Cicerón, le enseña a él, y a partir de los 33 años él va a formar parte del Senado, ¿sí? ¿Quién estaba en el gobierno en ese momento? Bueno, estaba Calígula, ¿sí? ¿Cómo lo ven? Lindo momento para estar en el Senado, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Él hacía unos discursos muy bellos, y Calígula lo que estaba intentando era degradar al Senado, como todos los emperadores, ¿sí? Y le disgustó que hablara bien, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pudo haber hecho Calígula? Lo mandó matar, ¿sí? Y claro, lo sentenció a muerte.
Una de las amantes de Calígula, viendo que le caía bien Séneca y también le caía bien a otras personas de la corte, él le dijo que estaba muy enfermo, que de hecho era cierto, Séneca sufría de asma desde chico, y le dijo que no iba a, que para qué lo iba a sentenciar a muerte si se iba a morir pronto. ¿Sí? Entonces, bueno, Calígula dice, bueno, si se muere pronto ya no pasa nada, y bueno, zafó. Esa es la primera vez que lo condenan a muerte. Va a tener condena a muerte de Calígula, de Claudio y de Nerón. Si Nerón sí lo va a ejecutar. Así que cuando Séneca habla de la muerte, o del miedo a la muerte y cómo hay que encararlo, y de la ira, ¿sí? Que eso es el tema que hoy vamos a trabajar en la segunda parte de la charla, tengamos en cuenta este contexto. ¿Sí? No está hablando desde un lugar relajado en unas islas, ¿no?, paradisíacas, está en el medio de Roma en un momento realmente complejo. Bien. Bueno, ¿hasta acá vamos? ¿Sí? Bien. Esperen que vamos a acomodar esto. Perfecto. Bueno, vamos a ir con las 4 etapas de la vida. Si bien arrancamos con la primera, que es el ascenso en Roma, que él va a tener a través del estudio y de dedicarse como senador. Cuando llega Claudio al poder, a él se le va a acusar de otras cosas. Se le va a acusar de adulterio con una de las hermanas de Calígula, que las hermanas de Calígula lo querían mucho, ¿sí? Entonces lo van a desterrar. Primero lo acusan otra vez, lo van a sentenciar a muerte. Después piden clemencia a las hermanas de Calígula y dicen, bueno, no lo condenamos a muerte, pero lo desterramos. El destierro en ese momento era bastante severo porque era en una isla desierta, o sea, lo dejaban abandonado en una isla desierta y no tenía que nadie ofrecerle ni comida ni agua. Bien. Piensen que él es una persona sociable, ¿sí?, de carácter bastante ameno y acostumbrado a determinadas riquezas bastante amplias. Entonces estar solo en una isla abandonada con asma, ¿no?, durante 7 años va a ser bastante difícil. No es algo no es cualquier cosa, ¿sí? Exacto, ahí va a desarrollar la templanza. Hay algunos que van a considerar que los escritos en ese momento van a ser demasiado estoicos, en un sentido muy rígido, pero pensemos que muchas veces es la única manera de sobrevivir a situaciones de extrema precariedad, ¿sí? En agarrarse a los ejercicios y a las prácticas de una manera mucho más rigurosa que si estuviera en un palacio. Entonces, Séneca lo que va a hacer, va a intentar, a través de sus escritos, va a escribir las tragedias, va a escribirle a la madre también en un libro que va a ser Consolaciones, porque el exilio era lo mismo que la muerte, era la muerte en vida. Entonces la madre de él sufría por esta cuestión del exilio y él le va a escribir unas consolaciones. El exilio se va a dar en Córcega, ¿sí? Durante estos 7 años, esa va a ser la segunda etapa. Él también va a escribir otra consolación, que es a un amigo que se le murió un hijo, y en esa consolación él también va a hacer alabanzas a Claudio. ¿Sí? Esto lo cuento porque después es una de las críticas que va a tener, ¿no? O sea, pero bueno,
me interesa más contextualizar el personaje que intentar idealizarlo. Bien, pasados 7 años, Claudio va a hacer que Nerón vuelva a Roma, que había sido exiliado por Calígula, y Agripina, que es la madre de Nerón y hermana de Calígula, ¿sí? Claudio se va a casar con Agripina y lo va a adoptar a Nerón. Nerón se va a transformar, si bien tenía él a Británico, que era el hijo mayor, al adoptarlo a Nerón era mayor que Británico, entonces quedaba como el primogénito. Sí, fue una mala opción para Claudio, porque de un día para el otro, bueno, cayó envenenado, ¿no? No se sabe qué pasó, se considera que Agripina tuvo algo que ver, pero apenas llegados, Agripina y Nerón, Nerón tenía 14 años y Agripina le va a pedir que se lo eduque a Nerón porque había estado viviendo en el exterior de Roma, que se lo tenían que educar, y pidió que lo eduque Séneca. Entonces, Claudio, que se quería casar con Agripina, dice, bueno, y lo trae otra vez del exilio a Séneca y lo pone como tutor de Nerón, ¿sí? A partir de ese momento comienza la tercera etapa, que van a ser 14 años de Séneca, en donde pensemos que ella tiene 51, 52 años, ¿sí? Aproximadamente, y va a ser el tutor de Nerón. Algunos dicen que él tenía esperanzas en Nerón, otros dicen que rápidamente se dio cuenta que era un psicópata. La verdad es que no lo vamos a saber porque no lo ha dejado escrito, pero sí él intentó desarrollar una propuesta filosófica y eso quedó escrito en un discurso que dio Nerón cuando asume, que se llama De Clementia, que es sobre la clemencia, y él lo que va a explicar es que el emperador, para ser un buen emperador, tiene que autolimitar su poder, ¿sí? Autolimitar ya que es un poder ilimitado, tiene que aprender a autolimitarse, y que ese es el ejercicio de la clemencia, ¿no? Tener clemencia entre los demás, tener misericordia. Bueno, parece que Nerón no aprendió la lección, ¿no? Se dijo, hizo el discurso, pero no funcionó. Bueno, uno de los grandes fracasos de Séneca, pero la realidad es que Nerón sigue siendo muy chico, tenía 16 años cuando asume como emperador, y los que van a gobernar, de hecho, van a ser Séneca y Burro, que Burro va a estar a cargo de lo que van a ser las fuerzas pretorianas, y Séneca a cargo de todas las negociaciones y todo lo que sería la paz, ¿sí? El comercio, el desarrollo de las políticas de paz en los diferentes lugares del imperio. Ahora bien, en este momento Nerón pasa muy poquito tiempo de que muere Claudio, y esto sí es sabido que él envenena a Británico, ¿sí? El hijo mayor de Claudio. Entonces, bueno, Séneca de alguna manera, según las fuentes, le ayuda con los discursos que tiene que dar en el Senado, porque tiene que dar cuentas de sus acciones. Otra cosa que se le reprocha a Séneca es que Nerón le ofreció un montón de propiedades y de riquezas a Séneca mientras estuvo en el poder, y dentro de ellas propiedades de Británico. Sí, sí, está difícil, ¿no? Uno dice, bueno, por eso contextualizamos.
Y otro de los elementos que se le van a cuestionar es que se dedicó, además de la energía a través del aceite de oliva, también a prestar plata a diferentes zonas del imperio y bueno, a convertirse en un usurero, principalmente en la zona de Britania, y en esa zona se genera una revuelta por los altos intereses que cobraba para devolverlo, para la devolución del dinero. Entonces, bueno, o sea, vamos armando las diferentes caras, ¿sí?, facetas de Séneca. Un elemento, está difícil, ¿no? O sea, es una época compleja. Pero creo que el mayor problema, tanto para Séneca filósofo como para Séneca político, va a ser la muerte de Agripina, ¿sí?, en manos de su hijo, Nerón. ¿Sí? Nerón, viendo que la madre quería gobernar detrás de él, bueno, trama para matarla. Y tanto Séneca como Burro, si bien no participan de la situación, sí estaban al tanto. ¿Sí? Ese es el punto más difícil por el cual, por ejemplo, Brandt, que es un especialista en estoicismo, lo detesta, básicamente. ¿Sí? Cuando llega a Séneca dice que no tendría que estar dentro de los estoicos. Bien, pero cuando muere Agripina, más allá de que él le haga el discurso que va a decir en el Senado Nerón, ya entra él se da cuenta que entró en un descenso que no va a tener final. Eso va a ser en el 60, y empieza a intentar alejarse del emperador, de alejarse directamente del palacio. Entonces él le va a ofrecer a Nerón, que le va a decir que ya está muy viejo para seguir con las actividades, todo, que quiere retirarse, y que le pide que por favor le permita retirarse, y que le deja todas las riquezas a cambio que hizo él durante su periodo, ¿sí? O sea, que no le deja todo, solo quiere irse. Bueno, Nerón le va a decir que no, obviamente, pero no lo va a tener, hoy le diríamos, lo va a tener frisado, ¿sí? O sea, no le va a dar mucha cabida en el poder. Y 2 años más tarde de que va a morir Agripina, va a morir Burro, y ahí sí se le va a complicar a Séneca seguir en ese circuito, en esas intrigas de palacio, principalmente porque Nerón ya se había casado nuevamente con Popea, que intrigaba en contra de Séneca, y bueno, los dos que estaban a favor o que generaban la red con él estaban muertos, ¿sí? Entonces, más allá de la aprobación o no de Nerón, él decide retirarse a las afueras y empezar una vida más, hoy diríamos, de jubilado. ¿Sí? Se retira de la actividad política. Bien, ahí comienza el último periodo, que van a ser 3 años, en donde en ese retiro él va a escribir las cartas a Lucilio, que algunos dicen que Lucilio existió, otros que no. La realidad es que el estilo epistolar es un estilo que él de alguna manera va a fundar, es más intimista, y ahí sí se va a reconocer un poco más al Séneca filósofo, al Séneca que tuvo un recorrido de vida y que reflexiona sobre ese recorrido que hizo. ¿Sí? Sobre la muerte vamos a hablar un poco más al final, porque es un poco impactante, pero la realidad es que, bueno, lo acusan por una conspiración, se llama la conspiración de Pisón. Lo acusan de haber intrigado, que en realidad era simplemente
que lo metieron en la misma bolsa que otros porque convenía sacarlo del medio, porque más allá de que se haya ido, él había ostentado mucho poder y seguía teniendo mucho poder económico. Se consideraba que tenía hasta más riquezas que el mismo emperador, ¿sí? En ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un emperador condenaba a muerte, los bienes del condenado pasaban al emperador. O sea, que tener más riquezas que el emperador no era una buena opción, no era una buena opción. Por eso él se las ofrecía, ¿no? Y le decía, te dejo todo y me voy. Pero bueno, al no aceptar Nerón, 3 años más tarde sí lo va a condenar a muerte y sí se va a quedar con todo, ¿sí? Bueno, qué viajecito en la vida de nuestro amigo, ¿no? que nos toca hoy. Esto, claro, genera muchas contradicciones, ¿no? Porque al mismo tiempo que él va a reflexionar sobre la muerte, impacta en la historia cómo él toma con tranquilidad la noticia de que tiene que morir, ¿sí? Y hasta el último momento está impasible frente a eso. Eso de alguna manera genera una coherencia con lo que él había venido proponiendo sobre cómo uno tiene que enfrentar la muerte estoicamente, ¿sí? Sin problemas, aceptar la muerte como parte de la vida, que era lo que la escuela estoica proponía. Hay una frase de él en Cartas a Lucilio que dice: la vida es como una leyenda, no importa que sea larga, sino que esté bien narrada, ¿sí? Bueno, podemos decir que su vida está bastante bien narrada y tiene bastantes intrigas, ¿bien? Todo esto va a hacer que este personaje contradictorio se vuelva un personaje que tiene mucho para decir, porque lo ha dicho muy bellamente, pero que se ha cuestionado su moral por haber participado en la corte, principalmente en la corte de Nerón. Bien. Él va a hacer varios tratados pequeños durante su vida, y uno de esos tratados va a ser sobre la ira, ¿sí? Que es el que vamos a entrar a trabajar ahora. Las cartas a Lucilio las vamos a trabajar en Bookshop el mes que viene. Hoy vamos a leer algunos pedacitos y sí vamos a seguir trabajando el tema de la ira y el miedo a la muerte el viernes en Naracán, porque hoy vamos a comenzar, vamos a poner lineamientos generales, pero 1 hora no nos alcanza a representar el autor y desarrollar un poco más profunda la teoría. Entonces, bueno, hasta acá como venimos. Bien, bueno. Vamos entonces sobre la ira. Y acá viene el tema de las pasiones destructivas. Para los estoicos, las pasiones son algo que tiene que ser dominado a través de la razón, ¿sí? Pero en este libro sobre la ira, que va a escribir un poco antes del exilio, ¿sí? Piensen que ya está Claudio en el poder, pero ya pasó Calígula, ¿no? Él va a reflexionar sobre qué es la ira y va a discutir o disentir con Aristóteles. Nosotros vimos a Aristóteles hace unos meses atrás, y Aristóteles lo que planteaba era que siempre había que buscar un justo medio en todas hoy le diríamos en todas las pasiones o en todas las emociones, ¿sí? Y también dentro de la ira. Él va a decir que hay un justo medio también en la ira. Para Séneca no hay justo medio en la ira, y eso es lo que va a discutir con Aristóteles, ¿sí? Entonces vamos a ver primero la definición y las características generales, y después cómo se puede trabajar sobre la ira, ¿sí? en cada uno de nosotros, y por qué hay que trabajarlo. Bueno, la primera definición que nos va a dar Séneca sobre la ira va a decir:
La ira es un precipicio del alma. Sí, fuerte, fuerte, fuerte. O sea, no es algo a donde uno quiera estar, ¿sí? No es algo donde uno quiera estar. Entonces, otro de las características que va a tener la ira va a decir que es un ácido que destruye el recipiente que lo contiene. ¿Sí? Antes de destruir en lo donde se vuelca, destruye el mismo recipiente. Y otro de las formas de entenderlo va a decir, la ira es una enfermedad, una fiebre pasajera, un impulso irracional que nos nubla la mente y nos lleva a actuar en contra de la razón. ¿Sí? Piensen que recuerden la clase anterior que para el estoicismo uno necesita, lo natural en el hombre es la razón, y es a través de lo cual se relaciona o es el nexo con la naturaleza, ¿sí? Entonces, él lo que va a plantear es que la ira es antinatural para el hombre. Esto es muy cuestionable, ¿no? O sea, no. Pero él está totalmente en contra de la ira y ahora nos va a justificar por qué. A mí me gustan más las herramientas que da que todo este concepto, pero pensar que es un precipicio del alma me parece muy atractivo, ¿sí? La metáfora. Bien, entonces él va a decir, bueno, el enojo surge cuando creemos que otra persona nos ataca o es injusta con nosotros y queremos castigarla. ¿Sí? Entonces, él va a partir de que la ira surge por un enojo, ¿sí?, contra otra persona y que uno inmediatamente ataca. Va a decir que el efecto contrario es el del miedo, en el que uno sale huyendo. Y que eso está en los animales instintivamente, que ataca o huye. Bien. Ahora, él lo que va a decir es, el hombre es un animal racional. Entonces, eso lo tiene que dominar. Bien. Antes de continuar, porque yo sé que a partir de estas definiciones parece que él quiere erradicar la ira por completo y de hecho, bueno, es en vistas del imperio de Calígula y de Claudio, entiendo que tiene muchos ejemplos a la mano, pero él en Cartas a Lucilio va a hacer un comentario, que lo tendríamos que tener presente, que dice: un hombre sin pasiones está tan cerca de la estupidez que solo le falta abrir la boca para caer en ella. ¿Sí? O sea, no hay forma de que no tengamos pasiones. Bien, eso es una mentira, pero sí, él dice que tener mucho cuidado con la ira, ¿sí? Porque es sumamente destructiva y sumamente destructiva para nosotros, no solo para el resto, sino para nosotros mismos. Bien, bueno, él va a decir, por ejemplo, dentro de los ejemplos que va a dar es: aquel me ha saludado con poca cortesía, aquel otro no correspondió cariñosamente mi beso, este ha interrumpido bruscamente una frase comenzada, aquel no me ha invitado a su banquete y el semblante del otro no me ha parecido muy risueño. Bueno, o sea, nunca faltan pretextos de sospecha, ¿sí? Va a decir, o sea, siempre podemos sospechar de todos. Bien. Entonces, eso, él lo que va a decir es que la ira nunca se basa en un análisis racional de los hechos, sino siempre es una respuesta emocional descontrolada. Por eso, al ser descontrolada y hacer un impulso, es peligrosa porque no sabemos hacia dónde nos puede llevar. Bien, dice: cuando soy presa de la ira me vuelvo esclavo de mis pasiones. Bien, entonces, como dentro de la sabiduría estoica, uno lo que busca es liberarse de sus propias limitaciones, de sus propias pasiones. Bien, entonces este ejercicio de trabajar sobre la ira está muy relacionado con la búsqueda de la libertad, con la búsqueda de la autarquía. ¿Y cómo la busca? A través de lo que llaman la apatheia, que generalmente se traduce como apatía, pero no tiene que ver con la apatía de que no nos importe nada,
sino con el no ser dominados por las pasiones, ¿sí? Entonces él va a decir, bueno, hay otras pasiones que podemos manejar. La ira no la podemos manejar, una vez que apareció la ira nos maneja. Esa es la consigna que él va a tener, ¿sí? Bien. Y dice, ¿qué pasa si en el momento que estamos enojados alguien nos viene a calmar? ¿Qué les pasa? Dice, no, calmate. ¿Qué pasa? Ah, está difícil, ¿no? Es como tirar leña al fuego, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué va a decir? Dice, cuando estamos enojados, queremos seguir enojados, ¿sí? La ira justifica su propia existencia, ¿sí? Si alguien nos dice en una discusión que nos calmemos, nos irrita más, ¿sí? Entonces, Séneca dice, a pesar de la puerilidad de nuestros arrebatos, insistimos en ellos, para que no parezca que nos irritamos sin razón. Entonces primero nos enojamos y después encontramos las razones. No es que primero tenemos razones y después nos enojamos. Primero nos enojamos y después siempre lo justificamos, ¿sí? Entonces, además de esto, él va a decir que la ira es contagiosa, ¿sí? No solo es un problema de uno, sino que además cuando uno está enojado, cuando uno está iracundo, sí, se contagia. Bien, entonces, a partir de todo esto, él va a decir, bueno, vamos a buscar estrategias para combatir o para dominar la ira, para que la ira no nos domine a nosotros. Entonces, a partir de ahí, él va a desarrollar 7/8 elementos que tenemos que tener en cuenta y prácticas. Bien. Entonces vamos a empezar con la primera, y la primera es bien estoica y nos va a decir que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que la ira es destructiva, ¿sí? Como ejercicio racional de animales racionales que somos, lo primero que tenemos que entender es que cuando nosotros estamos en un ataque de ira, eso es destructivo para nosotros y para el entorno, ¿sí? Entonces, él lo que va a decir es mejor curar la injuria que vengarla, ¿sí? Es mejor seguir otro camino y no poner vicio a vicios, no poner el vicio del daño que nos hicieron al vicio del enojo, ¿bien? Sino intentar reparar lo que pasó y no quedarse con el enojo. Dice, generalmente el daño suele pasar, pero el enojo queda. Bien, ese es el primer ejercicio, que es un ejercicio más intelectual. El segundo nos va a estar a conocernos a nosotros mismos y a detectar qué eventos son los que nos generan enojo o ira. Lo estoy usando distintamente, pero tienen diferentes graduaciones, ¿sí? Y qué pensamientos surgen en el momento en que nos enojamos. Porque en general hay situaciones que a nosotros nos sacan de quicio, ¿sí? Pero a su vez hay pensamientos que aparecen en esos momentos que son los que alimentan el enojo. ¿Bien? Las situaciones lo que disparan son pensamientos. Y los pensamientos esos son los que generan esa emoción. ¿Bien? Entonces, él lo que va a decir es lo mejor es rechazar los primeros impulsos de ira, de entrada, ¿sí? Dice que nos aconseja detectar qué eventos, qué situaciones nos enojan, y hay que identificar los estímulos externos que nos irritan. Y esto es lo más importante es identificar nuestros propios pensamientos que nos llevan a la ira. Él dice que podemos pensar así. Dice, ¿qué sucederá si dejándonos arrastrar por falsos relatos y por sospechas, relatos internos, ¿no?, de nuestro pensamiento, si interpretando en mal sentido el gesto o la sonrisa nos irritamos contra el inocente?
Necesario es, pues, que defendamos contra nosotros mismos la causa del ausente y dejemos en suspenso nuestra ira. ¿Sí? Es empezar a pensar que lo que nosotros vemos son interpretaciones y no hechos. ¿Sí? Siempre tenemos anteojos. Esos anteojos pueden ser negros, rosas, sí, sin nada más transparentes, pero siempre tenemos algunos anteojos con los cuales nosotros reinterpretamos lo que sucede. Bien, entonces lo que dice es, bueno, interpretamos algo que nos enoja o que nos ofende, pongamos un stop, porque eso puede ser una mala interpretación. Como el poema de Campoamor, todo es de acuerdo al cristal con que se mire. Bueno, todo es de acuerdo al cristal con que se mire, exacto, Sí. Exactamente. Entonces, esto va a ir de la mano con el siguiente punto, que es cambiar la perspectiva. Sí, este es un ejercicio también que hacen los estoicos continuamente, que es, por ejemplo, también se le llama el vuelo del águila, ¿sí? Generar una distancia de lo que nos está pasando a nosotros y por lo menos pensarlo de la siguiente manera. Esto que me enoja hoy, ¿qué importancia tiene para mí en los próximos años? ¿Qué importancia tiene en toda mi vida? ¿Qué importancia tiene para toda mi familia? ¿Qué importancia tiene para esta ciudad? ¿Sí? ¿Qué importancia tiene para la humanidad? ¿Qué importancia tiene para la humanidad en todos los tiempos? Miren que el enojo se hace chiquito, ¿no? Claro, sí, vamos estando. Exacto. Es como un alejamiento del problema y este cambio de perspectiva nosotros lo que nos invita es a bajar las revoluciones, ¿no? A entender que, bueno, que hay otras miradas, y que nosotros mismos nos podemos poner en otro lugar que no sea el lugar del enojo. Yo tengo un conocido que dice, yo siempre me levanto de buen humor, pero siempre hay alguien que me arruina el día. Bueno, contra eso está hablando Séneca, ¿no? De decir, bueno, hagamos el ejercicio de que nadie nos arruine el día. Bien, o sea, que nadie nos pueda sacar de ese eje. Por eso el desarrollo sobre este tema. La fortaleza del carácter de pronto de decir, no me vas a arruinar el día, no te voy a dar esa posibilidad. Exacto. Y tener el autocontrol suficiente como para... Sí, lo que pasa es que es fácil decirlo y difícil hacerlo. Creo que todos acá estamos de acuerdo en que es complejo. Y Séneca en su tiempo también consideraba que era muy complejo, entonces dice, bueno, vamos a ponernos unos pasos. Piensen que él, bueno, es echado, después regresa, después lo acusan de muerte, ¿no? O sea, tiene unos momentos muy virulentos en su vida y en ninguno de los casos él muestra un decaimiento, ¿no? Una ira frente a lo que está sucediendo. Bueno, vamos con el siguiente punto. El siguiente punto dice, va a desarrollar el tema de la empatía y de ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Sería preguntarnos si nosotros en la vida no hicimos algo parecido alguna vez. Sí. Esto recién está comenzando el cristianismo, con lo cual esto es proto-cristiano, esto es parte del estoicismo que va a entrar en el cristianismo, ¿sí? Pero la propuesta que va a tener es decir, bueno, y vos nunca te equivocaste, o sea, uno a uno mismo, ¿no? Decir, bueno, porque nos enoja lo que está haciendo otra persona, ¿sí? Y uno dice, bueno, y uno nunca lo hizo eso. O no podría ser que lo haga alguna vez, ¿sí? Que no se cuenta y lo haga alguna vez. Entonces, esta cuestión de ponerse en el lugar del otro, de alguna manera también aplaca ese arrebato, ¿sí? Ese arrebato de ira. Bien. A ver.
él va a decir, intentemos comprender las acciones de los demás y reducir nuestra tendencia a juzgarlos y a castigarlos. ¿Sí? Y va a decir, no es propio del sabio odiar a los que se extravían. De otra manera se odiará a sí mismo. ¿Sí? Porque el odio los va a llevar a extraviarse. ¿Bien? Él lo que va a sugerir, además de este ejercicio empático, es también hacer un ejercicio a la noche sobre hacerse las preguntas, ¿no? ¿Qué hice bien hoy en el día? ¿Qué hice mal? ¿Y qué puedo mejorar? Bien. Él no va a trabajar el tema de la culpa. No se encuentra dentro, o sea, no se encuentra como un problema, no se sentía muy culpable los estoicos, ¿sí? O sea, sentía más ira, envidia, o sea, eran más cuestiones hacia afuera que esa ira hacia uno mismo, ¿bien? Entonces, él no va a trabajar ese tema, pero sí va a trabajar siempre lo que a nosotros nos saque de quicio desde el exterior. Bien. Y él va a decir, bueno, el juez equitativo de la misma manera sentencia en su propia causa que en la ajena, y si se extravía uno por los campos porque ignora el camino, mejor es llevarte al buen sendero que expulsarlo, ¿sí? O sea, siempre buscando el amor al otro, ¿no? y la comprensión, y no juzgar desde la crítica o desde lo bueno y lo malo, dejar a un lado los conceptos de bien y mal y empezar a focalizarse a decir, bueno, todos nos podemos equivocar, todos podemos cometer algunos errores y no estar viendo, hoy diríamos, la paja en el ojo ajeno, ¿sí? La viga, pero sí la viga en el propio. Bien. Bueno, el quinto punto va a ir con otro, que este es un poquito más complejo. Porque hasta acá, medianamente, nosotros hasta instintivamente vamos ejerciendo alguno de estos, ¿no? Más allá de que nos enojemos, ¿no? Son formas bastante cotidianas. El quinto punto él va a decir evitar la vanidad, ¿sí? Y porque va a decir que los lujos arruinan nuestro carácter. Esto es raro viniendo de una persona que tenía más lujos, ¿no? De todo el imperio en ese momento. Bien. Pero él lo que va a plantear es que las riquezas no son ni buenas ni malas, sino es que uno quedará atrapado de eso, ¿sí? Uno será esclavo de las riquezas. Bien. Y lo que va a decir es que el principal problema que se tiene cuando se tiene mucha riqueza es que hoy en realidad le pasa a la mayoría de la gente, es que si no consigue las cosas fáciles se frustra. ¿Sí? Es la frustración inmediata. Bien, hoy no necesitamos tener riqueza para la frustración inmediata, se da nomás. Pero esto él lo va a relacionar también con el tema de que nosotros ponemos demasiada esperanza en que todo va a funcionar como queremos. ¿Sí? Nos levantamos mañana y decimos, bueno, hoy va a ser un día fantástico, y no tenemos en cuenta todas las cosas que pueden salir mal. Entonces, cuando sale mal, nos genera una gran frustración. ¿Sí? Simplemente porque no fuimos precavidos o no pensamos que alguna de esas cosas podía llegar a salir mal. Esto está relacionado con lo que le había pasado al almirante Stolkey, que yo lo di el año pasado, que él había caído en un campo de concentración en la guerra de Vietnam y que quedó prisionero, y lo único que llevaba en el bolsillo era el manual de vida de Epicteto. Y él, bueno, lo condecoraron, estuvo 7 años prisionero, lo condecoraron. Cuando salió todo, el presidente de Estados Unidos le preguntó cómo quería que se dijera a él, y él dijo como filósofo.
¿sí? Porque dice, ese libro le salvó la vida, haciendo los ejercicios estoicos, él pudo no perder la cordura. Y cuando le preguntaron quiénes eran los primeros que caían en el campo de concentración, que perdían la vida, que se debilitaban, él decía los optimistas, ¿sí? Los optimistas sin base, ¿no? Sin basamento. El optimismo porque sí, el decir, bueno, él decía, había muchos que decían, bueno, en diciembre para Navidad nos van a liberar. Entonces estaban bajo esa consigna y llegaba Navidad y no los liberaban. Entonces ahí se genera un decaimiento extremo. Después decían, bueno, para Pascua seguro nos liberan. Entonces ponían la zanahoria y no sucedía. Entonces, eso forma parte de lo que para el estoicismo es ser realista. Y no es ser pesimista, pero sí tener en cuenta que hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. Entonces, no tener vanas esperanzas, sino decir, bueno, si todos los días, cuando voy a algún lugar, llego tarde o tengo un contratiempo, no sé, sale más tarde el bus o hay un choque y uno llega más tarde, dice, cuando uno tiene un contratiempo, decir, bueno, si ya me pasó varias veces, ¿por qué no puedo prever que vaya a pasar de nuevo? ¿Sí? O sea, no es una cuestión de decir me va a pasar, pero sí es una cuestión de bajar un poco las expectativas, de pensar que uno va a tener un día maravilloso, porque hay un montón de factores que no conoce que lo pueden impactar de una manera negativa, y si uno está con un optimismo volado, sí, cae más fuerte, cae más fuerte al piso. Entonces, bueno, él lo que va a decir no es no tener esperanza, pero sí es regularla. ¿Sí? Entonces, cuando hay un ejercicio que hacía Marco Aurelio, que cuando todos los días se levantaba decía, hoy me voy a cruzar con un adulador, con un tonto, o sea, él ya se hacía a la cabeza, decía, entonces cuando se los cruzaba no se enojaba. ¿Sí? Ya estaba preparado, claro. Bueno, nosotros no hacemos ese ejercicio generalmente porque vivimos en una sociedad que nos dice que tenemos que ser positivos, y esa positividad nos lleva al abismo mismo cuando no se dan las condiciones que uno espera, ¿sí? Entonces, ese ejercicio nos presenta un abanico de posibilidades. Y que yo tenía un amigo que decía, bueno, yo pienso que puede pasar lo peor. Si pasa lo mejor, me alegro. Y si pasa lo peor, tenía razón. Entonces, bueno, un poco es cómicamente, pero es un ejercicio que a nosotros nos permite estar un poco más precavidos. ¿Por qué? Porque lo que nos genera ira es lo que nos aparece de repente, lo que nos sorprende, ¿sí? Algo que no nos sorprende, que nosotros podemos hacer un ejercicio y estamos a la expectativa, nos puede generar una turbulencia, pero no nos saca de quicio, ¿sí? O no nos saca tanto de quicio. Entonces, bueno, este es un ejercicio que está bueno. Y hay un ejemplo que él va a dar, que él va cuenta que fue a un banquete, y en el banquete había un esclavo que estaba llevando unas copas de cristal y se le cayeron, ¿sí? El amo, muy enojado, bueno, lo tiró a los cocodrilos al esclavo. Entonces él dice, no me acuerdo el nombre del amo, pero vamos a poner que es Tito, y dice Tito, vivía en un mundo en donde las copas de cristal no se rompían. ¿Sí? Entonces, ¿en qué mundo vivimos nosotros cuando nos enojamos con alguien porque se rompió algo, porque no funciona alguna cosa? Bueno, las cosas se rompen, la gente se confunde, la gente se va, la gente viene, y uno, bueno, vive en un mundo en el que pasan esas cosas, ¿sí? No vive yo diría, no vive en Disney. Entonces, tenemos que hacer el ejercicio de no vivir en Disney y de vivir en el mundo real para darnos cuenta de que, bueno, a la gente le pasan cosas malas y forma parte de la vida.
¿no? Y bueno, nosotros nos van a pasar en algún momento, no quiere que le pasen, pero si pasan, saber que forma parte de la vida misma. Bien, otro de los puntos, va a decir, es utilizar el humor y la ironía. ¿Sí? Cuando nos pasa algo que nos está por sacar de control, bueno, hacer un chiste. ¿Sí? Eso dice que a la otra persona lo limita, o sea, la saca de contexto. Bien, él pone en este caso un ejemplo de Catón, que dice que había ido a los tribunales y había ganado un juicio, entonces a la salida el que combatía con él en la oratoria se le acerca y lo escupe en la cara, ¿no? Y Catón le dice, ¿cómo se equivocan los que dicen que no sabes usar la boca? Él lo pone y dice, bueno, o sea, ante una situación que es una ofensa terrible, bueno, la ironía le permite salirse de la ira, ¿no? De lo que nos podría generar a nosotros mismos el problema. Después, él lo que va a plantear como último punto es esperar. ¿Sí? Esperar que baje la espuma, esperar que bajen los decibeles, contar hasta 10, contar hasta 100, retener la respiración, como quieran llamarle, pero no reaccionar de manera inmediata. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la espera, al ser una emoción, la ira, se va a ir disipando. ¿Sí? No es algo que vaya a quedar latente, sino que uno puede disiparla y con el resto de los ejercicios puede ir combatiéndola. Bien. Bueno, estos son los ejercicios que nos propone Séneca, y pensemos ahora en el momento de su muerte, que es un momento complejo. Esperen que voy a buscar donde lo tengo, aquí. Él, en el momento, bueno, piensen que ya fue sentenciado a muerte, ¿no? Por Calígula, por Claudio, y ahora le toca a Nerón, ¿no? A su discípulo. Él está en las afueras, al sur de Roma, y le llegan a avisarle que había sido condenado a muerte. Esto nos lo va a contar Tácito. Tácito es el historiador de Roma. Bien, o sea que todas estas historias las podemos encontrar en los escritos de él. Y va a decir que va a ser Silvano el que va a ir, que es uno de los que intentó conjurar en contra de Nerón, que tiene la consigna de ir a avisarle a Séneca que está condenado a muerte, y él no se anima y lo deja entrar a un centurión a decirle, ¿sí? Entonces el centurión le avisa que está condenado a muerte, que si no se suicida, o sea, si no lo toma en manos del mismo, va a ser peor. Entonces él acepta esa situación y pide hacer el testamento. Claramente no lo dejan, ¿no? Porque las cosas se las querían quedar Nerón, ¿bien? Y él va a decir Tácito, citando las palabras de Séneca, dice: puesto que se le prohibía agradecer sus servicios, les deja al menos el único bien que les restaba, pero el más hermoso de todos, la imagen de su vida. ¿Sí? Eso es lo que le va a decir a los que están presentes, ¿sí? Que él no les puede dejar otra cosa, entonces les deja la imagen de su vida. Y un poco también por eso hicimos el viaje contradictorio de su vida, ¿sí? Porque él dice, bueno, es lo más hermoso que les puedo dejar, ¿sí? Y va a decir que si guardan este recuerdo, hallarán el renombre de la virtud en la recompensa constante de la amistad, ¿sí?
que resguarden esa imagen de su vida. Y bueno, qué más lindo que dejar una buena imagen, ¿no? Esa cuestión, como arrancábamos también, que decía, no importa que la vida se termine, ¿no? O que sea corta, sino cómo es relatada, qué es lo que pasa, cuál es la trama, qué dejamos, ¿sí? Cuáles son las vivencias que nosotros dejamos. Bueno, la muerte de Séneca va a tener tres pasos porque no se muere. Primero va a intentar de una manera, que era la más tradicional, quería cortarse las venas, pero no era viejo y no salía la sangre, entonces le pide a uno de sus sirvientes que le alcance veneno, que lo tenía preparado para estos casos. Es buenísimo, en caso de emergencia rompa el vidrio y saque el veneno, era la propuesta del Imperio Romano, pero como ya se había desangrado un poco, el veneno no le hacía efecto tampoco. Entonces pide que haga. Duro de matar. Entonces le va a pedir que calienten el agua, las calderas, y que él se va a meter en una bañera, y con el vaho y el asma, ahí sí va a entrar en un paro y va a morir. Un poco es una locura, ¿no? Pobre, pero tiene 3 condenas a muerte y tiene, o sea, 3 formas, sí, o sea, es impactante también eso. En algunos historiadores de la filosofía lo van a comparar con Sócrates por la templanza con la que enfrentas un momento de muerte. Y bueno, a mí me gusta esa frase que le deja a sus amigos para terminar, ¿no? Que lo más hermoso que tiene para dar es la imagen de su vida. Así que bueno, espero que todos nosotros tengamos eso hermoso para dar, que sea la imagen de nuestras vidas, y que bueno, que este personaje tan controversial que ha escrito cómo intentar superar las emociones negativas nos ayude para que esa imagen realmente que dejemos sea hermosa. Así que bueno, hasta acá la clase de hoy.